Gloria al Señor. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos de la Iglesia de Belén, de la Iglesia de Dios en México. Damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos permite de poder compartir la palabra con ustedes en medio de todas las situaciones, las circunstancias en las cuales el Señor nos ha permitido estar. Dios es grande y Dios es misericordia. Quiero compartir con ustedes el Salmo 46, un salmo conocido por ustedes, un salmo que ha sido un salmo muy importante en nuestra vida como cristianos y que a lo mejor en su vida también. Y hoy quiero recordar esta palabra para la iglesia y para cada uno de ustedes. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Será exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hoy queremos compartir con ustedes, hermanos, esta palabra que nos da aliento, que nos da fuerza, que nos da fe, que nos da esperanza y que nos presenta la presencia de Dios en medio de las situaciones, de las circunstancias que hoy tú puedas estar viviendo, que yo estoy viviendo, pero que la presencia de Dios, como lo dice el salmista David, nos va a traer algo muy importante en medio de lo que vivimos y sufrimos. El versículo número 1 encierra todo aquello de lo que nos va a mencionar más adelante, de la palabra que Dios tiene para nosotros, de la palabra que el Señor tiene para tu vida. En el versículo número 1 encontramos 4 palabras que son muy importantes, que nos van a hablar sobre la persona, sobre la presencia, sobre el poder de Dios en nosotros, al Dios al cual tú le sirves, al Dios al cual has entregado tu vida y lo has hecho Salvador y Señor de tu casa y de tu corazón. Es al Dios que está presentando este canto, el cual nos dice que este Dios va a ser nuestro amparo. Y la palabra amparo nos habla de esa protección, nos habla de ese cobijo, de esa defensa y de ese resguardo en el cual tú puedes ir y estar en esa presencia que trae una cobertura a nuestra vida. Pero no solamente nos va a hablar del amparo que nos cubre, sino también va a hablar de la fortaleza, es decir, un lugar protegido, un lugar que tiene murallas, un lugar que tiene una protección especial, que está organizado de tal manera que defiende a una nación, que defiende a una región. Esa es la palabra conforme lo que se usaba en aquellos años. Se le está dando a Jehová esas características, esa persona que protege en el amparo, pero también aquel que ha puesto algo alrededor nuestro para librarnos cuando el enemigo quiera venir sobre nosotros, pero al mismo tiempo para que nosotros nos sintamos seguros en medio de lo que estemos viviendo. También nos va a hablar que ese Señor, ese Dios va a ser nuestro pronto auxilio.
Y Dios, cuando habla de auxilio, esta palabra nos va a hablar de la asistencia que Dios da, o que cuando tú clamas porque estás en una situación difícil y no puedes salir, y tú solo con tus fuerzas no vas a poder salir de la circunstancia, entonces cuando nosotros clamamos auxilio, y eso es pedir que alguien, solicitar que alguien te brinde la ayuda para salir del medio de la situación de riesgo en la cual tú estés. Pues entonces dice que Él es nuestro pronto auxilio. Él es el primero en el cual tú tienes que clamar, y es el que está listo y con la capacidad para sacarte del medio de la situación que tú estés viviendo. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las situaciones, de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Pero aquí la palabra va a ser tribulaciones. Él es el único que te puede salir sacar de ese tiempo de tribulación, de una aflicción muy grande que se experimenta. Eso es una tribulación, una aflicción grande en la cual se experimenta, o la persona experimenta una situación donde de adversidad, una situación de desgracia, una situación de infortunio, de pena, una situación incluso de tormento, de gran dolor, o alguna perturbación o alguna ansiedad que toque a nuestra vida, a nuestra alma y a nuestro corazón. Pero dice la palabra, y el salmista lo va a encerrar en este primer versículo, que Jehová de los ejércitos, que nuestro Dios, al Dios que tú has clamado, al Dios que tú honras, al Dios que tú adoras, su presencia está contigo y Él está alrededor de ti. Y si estás en una situación difícil, Él es el primero al cual tú puedes clamar en medio de lo que tú estés viviendo. Por fuerte, profundo y doloroso que sea, Él tiene la respuesta. Por lo tanto, dice el salmista, después de hacer esta referencia a nuestro Dios, del interés y de la capacidad que tiene nuestro Dios para darnos esa salida y esa fortaleza y esa victoria, dice, no temeremos, dice el versículo 2, por tanto no temeremos. Y en medio de eso, a medio de todo lo que se mueva, no vamos a temer. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. La importancia de confiar en nuestro Dios, porque no vamos a temer a pesar de lo que se esté viviendo. Dice, nosotros no temeremos, estaremos confiados en Dios, porque nuestro Dios es todopoderoso. Y es lo primero que nosotros vamos a tener en esta tarde. Poder nosotros defender y poder nosotros creer que en medio de cualquier circunstancia que esté a nuestro alrededor, no vamos a temer, porque en el Dios que hemos creído es un Dios todopoderoso. Dice, por lo tanto, aunque la tierra sea removida y se traspase el corazón del mar, los cambios, las circunstancias naturales que hoy podamos estar viviendo, la tierra se remueve, la circunstancia de las lluvias, la circunstancia de los terremotos, la circunstancia de los virus, hermanos, de las enfermedades, cosas naturales. No debemos de tener temor, porque Jehová de los ejércitos es todopoderoso. Los cambios de las circunstancias no nos deben detener. Los cambios naturales, los cambios que vienen, hermanos, la lluvia, la inundación, el terremoto, en medio de todo está la mano de Dios poderosa. Aunque la tierra sea removida, yo voy a confiar en el Señor. Ahora, si hay circunstancias que vienen que no son normales, que son anormales, es decir, que de repente vamos a encontrar que hay circunstancias que van a hacer, hermano, que desaparezcan ciudades, a lo mejor una explosión, a lo mejor una bomba, pero que vengan a traer cosas diferentes, como dice, que se traspasen los montes al corazón del mar. Mire, nosotros tenemos que confiar en el Señor, que es todopoderoso en las cuestiones naturales de la vida, pero también en las cuestiones que no son naturales, no son comunes. Hoy estamos viviendo una
una situación no común, no natural, donde una gripa se ha convertido en un arma mortal, donde encontramos que una gripa ahora puede llevarnos a la muerte y no sabemos cómo detenerla. Pero en medio de eso, dice la palabra, no vamos a temer. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, en el pronto auxilio en medio de la tribulación que tú estés viviendo de enfermedad. Por lo tanto, vamos a confiar en medio de las circunstancias. También este salmo nos va a hablar de que nosotros debemos de confiar en el Señor, no solamente por las circunstancias que podamos estar viviendo, sino también por las amenazas. Dice la palabra que nosotros dice, aunque bramen las aguas, aunque venga, ¿verdad?, las aguas sobre nosotros y bramen, es decir, que produzcan un viento y un sonido parecido al alarido, entonces estas situaciones fuertes que vienen, vamos a encontrar que nosotros en medio de las cosas que vivamos a nuestro diario vivir, vamos a tener no solo circunstancias diferentes o naturales, sino también amenazas. Hay situaciones que vienen y nos dicen o nos hablan, nos dicen, viene gran problema, viene una crisis o de alguna manera viene un problema y alguien se levanta contra ti con palabras para asustarte, pero dice, aunque las situaciones fuertes vengan contra ti y bramen las aguas, nosotros tenemos que confiar en el poder de nuestro Señor, porque el Señor tiene el control de todas las cosas, aunque bramen las aguas. Ahora dice, no solamente hay amenazas donde viene, ¿verdad?, las aguas gritando que viene gran fuerza y gran oleaje, gran tormenta, sino también dice, aunque se turben sus aguas, hay no solamente amenazas que son fuertes, sino amenazas que traen turbación, situaciones de confusión que vienen a nosotros y no sabemos con certeza qué es lo que se nos está amenazando, qué es lo que viene, pero sabemos que algo se está moviendo, sea en el aspecto económico, en el aspecto de la familia, en el aspecto espiritual. Hay confusión, se mueve el agua, empieza a haber algo que está alterando el curso normal de las cosas, hay algo que está aturdiéndonos, que nos trae confusión y nosotros nos sentimos amenazados por las circunstancias. No sabemos qué viene, pero sabemos que hay confusión. Estamos siendo, hermanos, amenazados por una educación para nuestros hijos que trae confusión, una educación para nuestros hijos que está generando perversión, que está generando que nuestros hijos se adelanten a una vida sexual que no les corresponde todavía, pero quieren traer esa perturbación. Estamos viendo que el enemigo está amenazando y está gritando que viene contra nuestros hijos. Y esa situación hace que miremos cuál confusión, cómo se está moviendo y traer espanto a nosotros y no sabemos, hermanos, cómo vamos a reaccionar o qué tenemos que hacer o cómo es o para qué quieren traer confusión a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes en la decisión de su sexualidad o de su género. Hermanos, tenemos grandes problemas. Hay una amenaza fuerte que está gritando, que está perturbando todo nuestro ser, pero aún en medio de eso tenemos que tener confianza y no temer en medio de lo que estemos viviendo. También nosotros tenemos que confiar en el Señor en medio de la estabilidad que se pueda perder. Dice la palabra en los versos que siguen, y en el verso 3, y tiemblen los montes a causa de su braveza. No vamos a temer aunque la estabilidad se pierda, es decir, en medio de lo que podamos vivir, puede venir el tiempo en que no tengamos estabilidad y tiemblen los montes. Si usted ha estado en un terremoto, sabe que no hay firmeza en los pies,
ves y que empiezan a caer todas las cosas porque se mueve la tierra, se mueve lo que está en nuestros fundamentos y encontramos a ver que todo cae. Pues en medio de las situaciones que nosotros vivimos, las tribulaciones, puede ser que se pierda la estabilidad económica, emocional, incluso personal o del alma. Nosotros tenemos que tener confianza. ¿Cómo se puede perder esa estabilidad? Ahorita estamos hablando de la pérdida de trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido. Hay familias en las cuales el proveedor del hogar ha muerto, donde el padre de familia o la mamá ha muerto a causa de esta enfermedad, y nosotros encontramos que hay una pérdida donde ya no va a ser las cosas de la misma manera, ya no estará establecida la casa de la misma manera, pero en medio de eso, aunque los montes tiemblen, nosotros tenemos que tener confianza en el Señor, porque el temblar, hay movimientos, hay situaciones en las cuales no tenemos control y puede haber entonces, hermano, que nosotros seamos movidos. Ahora, mucha gente en medio de la crisis que hemos vivido en estos meses, hay quienes han tenido problemas en su fe, en su creencia en Dios, en lo que han creído, y empieza a dudar y a decir cosas en contra de Dios. Más si en casa ha habido enfermedad, cuando decimos somos cristianos, estamos orando, porque entonces el Señor permite. Pero en medio de eso nosotros tenemos que confiar que el Señor tiene el control. Tenemos que confiar aún cuando miremos una economía difícil. Nosotros tenemos que confiar en esa presencia y no temer ante lo que estemos viviendo, porque el Dios omnipotente lo puede todo y Él puede transformar lo natural, lo que no es natural, lo que es la amenaza y lo que es aquello que se mueve, la inestabilidad. El Señor tiene el control. Este salmo también nos va a hablar no solamente del Dios todopoderoso, sino también nos va a hablar del Dios que todo está en todo lugar. Nosotros no temeremos, estaremos confiados en Dios porque Él está en todo lugar, porque su presencia está con nosotros. Este salmo nos está hablando la primera parte del Dios que todo lo puede. En esta segunda parte, a partir del versículo 4, nos está hablando de esa presencia de Dios que está en todo lugar, donde su presencia fluye como un río. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y la presencia de Dios se va a mover, la presencia del Señor va a fluir. Dios está en medio de la ciudad, Dios está en medio de ella, dice el versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. La presencia de Dios está con nosotros y su presencia fluye en medio de lo que estés viviendo, en medio de la gran tribulación, en medio de la aflicción del alma y la circunstancia. Dios está con nosotros y como un río fluye en medio de la iglesia, en medio de tu casa, en medio de tu familia, porque el Señor está con nosotros. Su presencia fluye, su presencia trae estabilidad. Dice, no será conmovida. La presencia del Señor te va a traer la estabilidad, aun cuando hayas perdido a alguien en casa, aun cuando haya un ser querido que ya no está. El Señor te va a traer paz y te va a traer estabilidad. No vas a ser sacudido, aunque no haya economía, no vas a ser sacudido, porque el Señor está en medio nuestro. La presencia de Dios nos dará la solución. Dice, Dios la ayudará al romper la mañana, al llegar el tiempo de la luz, de la presencia del Señor. El Señor te va a dar la salida en medio de la economía, en medio del problema, en medio de la aflicción que tú estés viviendo. El Señor, su presencia te va a dar la solución, porque Él tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, no temeremos, porque el Señor está con nosotros.
Esta palabra también nos habla en un tercer momento. El salmista dice, no temeremos, estaremos confiados en Dios porque Él lo sabe todo, Él es omnisciente, es decir, Dios tiene el control, su presencia está en medio de todo, Él tiene todo el poder y Él tiene toda esa sabiduría, Él tiene el control. Dice por lo tanto la palabra, bramaron los montes. Al contemplar no será movida, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por lo tanto, Dios tiene el control en medio de todo. Dios tiene la provisión para nosotros. Él ha hecho grandes cosas. Dios tiene el control, por lo tanto contemplen sus obras, dice la palabra, porque Él tiene el control de todas las cosas. Él ha hecho prodigios sobre la tierra. Dios tiene entonces control sobre la naturaleza, sobre las naciones, dice Él detiene las guerras, sobre nosotros trae su juicio, me alzó sobre las naciones. El Señor dice a partir del versículo 8, venid y ved las obras de Jehová, miren qué sabiduría, miren qué conocimiento de Dios. Él ha puesto asolamientos sobre la tierra, Él tiene el control de la naturaleza, Él hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, Él tiene control sobre todos los seres humanos, Él tiene el control, hermanos, para traer y detener al hombre, aunque Él piense hacer y deshacer, Él tiene el control, porque dice que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Por lo tanto, aunque una nación se levante para traer inquietud, el Señor es el que tiene el control de todo. Dice el versículo 10, será exaltado sobre las naciones, enaltecido será entre la tierra. El Señor tiene el control, hermano. No importa de qué situación o qué circunstancia, nuestro Dios, que es lo omnisciente, que todo lo sabe, nada se escapa a Él, ninguna obra del hombre se escapa a la presencia del Señor. Por lo tanto, Dios tiene el control. Por lo tanto, puedes clamar a Él en medio de cualquier circunstancia, que Él va a hacer prodigio, Él va a detener, Él se va a levantar en medio de cualquier cosa que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, dice el versículo, el Señor de los ejércitos está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob, versículo número 11. El Señor de los ejércitos está contigo. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que se levante, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Dice el versículo número 10 en la primera parte, por lo tanto, estad quietos y conoced que Él es Dios. Nuestro Dios está contigo. Está quieto significa estar en la presencia del Señor. Estar quieto no es dejar de hacer las cosas que tienes que hacer en la presencia del Señor. Estar quietos es entrar a la presencia del Señor y ver su poder, ver su conocimiento, ver su presencia actuando, ver a ese Dios todopoderoso en todo lugar, que todo lo sabe, que Él es nuestra protección, nuestra provisión y nuestra salvación. Esa es la palabra del Señor para nosotros. Hermana, hermano, estad quietos. Es decir, entremos en la presencia del Señor y miremos la obra de Dios que Él va a hacer en medio de lo que estás viviendo. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida, en tu casa, en tu iglesia, en tu familia, en este municipio de Macuspana, en Tabasco, en México? Son muchas cosas agobiantes, mucha ansiedad y mucha preocupación, pero en el nombre del Señor, iglesia, tenemos que estar quietos, entrar en la presencia de Dios y ver la poderosa mano de Dios que va a traer paz a tu alma
en medio de cualquier circunstancia que tú estés viviendo, la paz de Dios llenará tu corazón, porque no es conforme la circunstancia, sino conforme su presencia. Jehová de los ejércitos está contigo. Jehová de los ejércitos te va a dar la victoria. Está quieto y conoce al Dios poderoso que te ha salvado. Está quieto y conoce que su presencia está contigo. En su presencia está contigo. Su presencia está contigo. Que no se olvide, su Espíritu Santo se mueve en ti, a través de ti, en tu corazón y en tu casa. Jehová de los ejércitos es tu protector, es tu provisión y es tu salvador. Gracias al Señor porque Él está cubriéndote. Gracias al Señor porque Él te fortalece. Gracias al Señor porque Él te escucha cuando tú clamas por su presencia, por su cuidado, por esa protección divina. Él es el que tiene toda fuerza. Y en esta tarde, conforme a esta palabra, yo quiero invitarte a que tú medites y que podamos orar juntos y cerrar este tiempo, esta enseñanza, y decirle: Señor, toma el control en esta tarde. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido, Señor, por la iglesia, te pido por tus hijos que han escuchado esta palabra, y te pido que tu Espíritu Santo sea y cubra, Señor, su vida. Y si alguno está en aflicción, si alguno está en gran tribulación, dolor, pérdida, enfermedad, situaciones económicas, problemáticas, Señor, en medio del hogar, del matrimonio, Espíritu Santo, te pido que le toques a mi hermano y a mi hermana ahí donde está, que la sangre de Cristo le cubra, que tu Espíritu Santo le llene y que tú des la respuesta, Señor, a lo que ellos necesitan. Espíritu de Dios, toca, Señor, la iglesia, toca a tus hijos, a tus hijas y llénalos de esa presencia divina. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Señor, gracias. Gracias, iglesia. Gracias a todos los hermanos. Que el Señor les bendiga. Y agradecemos al Señor por este tiempo para compartir la palabra. Amén.